Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. De todos los dúos clásicos de guitarristas de la historia del heavy metal clásico, podríamos decir que los nombres más infravalorados son los de Graham Oliver y Paul Quinn, los guitarristas de Saxon. Lo cierto es que al grupo apenas se le da la importancia que merecen las enciclopedias, más allá de mencionar esa trilogía clásica de primeros de los 80. Al igual que pasaba con el tándem guitarrístico en Judas Priest, K.K. Downing, Glenn Tipton, o en Maiden, Dave Murray y Adrian Smith, los guitarristas de Saxon tenían un estilo muy diferente a la hora de tocar solos en la guitarra, pero ese estilo, digamos que se compenetraba y hacía, pues eso, que tuvieran un sonido muy especial y auténtico. En este vídeo aprendemos a tocar el estilo de Paul Quinn y de Graham Oliver, aprendiendo también a diferenciar cuando hace un solo uno o el otro escuchando las canciones míticas del grupo. Canciones como por ejemplo Wheels of Steel, Princess of the Night o Strangers in the Night. Vemos algunos de sus licks más llamativos y así diferenciamos a cada uno de sus guitarristas. Y también dejamos un espacio en el vídeo para intentar saber qué es lo que pasó para que esta banda pues no haya llegado más lejos, más alto y haya sido más reverenciada, con algunos datos bastante relevantes. Vamos a ello. Vamos a empezar con Paul Quinn, el guitarrista que prácticamente hasta el día de hoy ha estado en las filas del grupo. Su estilo podríamos catalogarlo de bastante ecléctico, ya que es el, digamos, responsable de algunos de los solos más melódicos del grupo, pero también de algunos de los solos más técnicos, ahora hablaremos de ello. Entre los más melódicos, por supuesto, encontramos pues temas como En the Band Played On y por supuesto ese 747 Strangers in the Night. Si escuchas un solo melódico en Saxon hay muchas posibilidades de que sea Paul Quinn el que lo ha tocado, pero también si escuchas un solo más virtuoso hay muchas posibilidades de que sea él, ya que Graham Oliver tiene un estilo, digamos, más clásico del que ahora hablaremos también. Lo cierto es que en Paul Quinn encontramos cómo combina muy bien pentatónicas mayor y menor, toca bastantes cromatismos y digamos que sus licks pues suelen ser algo más rebuscados y, como digo, con más nivel técnico. Escuchamos ese fantástico solo en Princess of the Night. Si Paul Quinn se encarga de los solos, digamos, más melódicos, pero también de los que pueden sonar más virtuosos, Graham Oliver va a ser un guitarrista de corte más clásico. Era un auténtico fan de Jimi Hendrix, y se nota pues en ese uso de la palanca, alargar mucho los bendings y un vibrato muy característico. Si escuchas un solo de Saxon en el que escuchas ese vibrato en una nota que dura bastante, seguramente Graham Oliver haya sido el responsable. Si su compañero Paul Quinn tira más de cromatismos, de mezclar escalas como la dórica o la mixolidia, Graham Oliver suele tener ese corte más clásico de una pentatónica menor. Sin embargo, escuchamos pues que a veces se intercambian los papeles, como ese grandísimo solo en Wheels of Steel, donde el guitarrista suena un poquito a Paul Quinn, ¿no? Con ese, digamos, mezcla de escalas distintas. Antes de aprender a tocar alguno de los licks más representativos de ambos guitarristas, decir que quizá gran parte del problema por el que esta banda no ha tenido la importancia, la relevancia que debería haber tenido, pues se debe a muchos de esos errores que hubo a lo largo de su carrera, ¿no? Como el propio Bill Byford cuenta en su biografía, pues esos errores fueron ya desde el principio clave, ¿no? Por ejemplo, sacar ese disco Wheels of Steel en 1980, un disco que tuvo bastante éxito, y enseguida la discográfica meterles a grabar ese mismo año pues su siguiente disco, Strong Arm of the Law. Eso hizo que el grupo pues no siguiera girando presentando el disco y no pudiera pues ampliar esa popularidad creciente que estaba teniendo y que sí tuvieron pues otras bandas de esa oleada.
Más adelante, comercializando en parte su sonido, pues intentarían esa aventura americana que muchos de sus compañeros británicos intentaron con mayor éxito, ¿no? Bandas como Iron Maiden o Judas Priest pues ya tenían un nombre enorme, y otras como Whitesnake o Def Leppard pues vendieron discos a punta pala, algo que no ocurrió con Saxon a pesar de crear buenos discos como Innocence Is No Excuse o Rock the Nation, ¿no? Como el propio Byford indicaba, grandes problemas, por ejemplo, a la hora de ponerles en carteles que no eran los idóneos para ello, ¿no? Por ejemplo, tocando con Rush, ¿no? Bandas progresivas que no les ayudaron nada en un país tan enorme como Estados Unidos, que te tenías que recorrer de cabo a rabo, pues les hizo mucho daño el que esas malas decisiones, esa mala organización, pues no hiciera que se convirtieran más grande, como digo, perdiendo gran parte de su identidad con esa comercialización. Cogemos la guitarra y aprendemos a tocar grandes licks de estos dos guitarristas. Empezamos con algunos licks clásicos de Wheels of Steel, ¿no? El sonido de Graham Oliver aquí va a tirar bastante del sonido dórico, ¿no? Entrando con esa pentatónica, vamos a estar en el tono de La, pero con un lick como este, donde utiliza el sonido de la escala dórica, en este caso en ese tono de La, ¿no? Lo que hacemos es una línea descendente con esa sexta mayor ahí añadida, y esa nota así, la segunda mayor, que es una pentatónica más esas dos notas. Un lío bastante curioso, como digo, viniendo de atrás, ese sonido más pentatónico. Siguiendo después con pentatónicas mayores en La y en Mi. Otros licks muy interesantes van a estar en esta sección del solo, donde toma tres notas de la pentatónica menor de La y las mueve una octava en este caso, algo que luego va a acelerar. Está genial escuchar ese slide tan amplio, aunque puedes hacerlo por supuesto más cerca, cambiando en ese sentido de cuerdas, pero manteniendo las mismas cuerdas tendríamos ese sonido curioso de las octavas, ¿no? Quizá el lick estrella del solo sea este, ¿no? Quizá por la combinación de escalas que hace, ¿no? Empieza con ese sonido otra vez pentatónico en La, pero aquí va a empezar a utilizar notas como la séptima mayor, tercera mayor, propias de una escala mayor, ¿no? Para volver finalmente a ese sonido más pentatónico después, ¿no? Un lick muy muy curioso. Hacemos despacio. Esa tercera mayor y esa séptima mayor. Esa mezcla de escalas semisolidia dórica con las pentatónicas está muy presente en el sonido de Paul Quinn, ¿no? En el solo de 747 encontramos estas líneas. Donde prácticamente una canción que utiliza la pentatónica menor, escala menor de Mi, pues meta esa sexta mayor como parte de la melodía, ¿no? Al resto podría bien estar dentro de esa pentatónica menor de Mi, pero ese carácter más melódico del solo y el uso de esa nota do sostenido, pues involucra ahí ese sonido más dórico, ¿no? Dentro de ese contexto más melódico que lleva, ¿no?